Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. El Papa León XIV confía a la intercesión de la Virgen María a todos los pueblos martirizados por la guerra al finalizar este mes de mayo. Israel consolida su invasión del sur del Líbano con la captura del histórico castillo cruzado de Beaufort. Y en España la marcha Sí a la Vida llena las calles de Madrid para defender la dignidad de la vida humana contra las políticas de aborto y eutanasia. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. El Papa León XIV afirma que la crisis de las democracias es una crisis antropológica. En Reino Unido, la diócesis de Salford abre la causa de beatificación y canonización de Pedro Ballester, un joven inglés de padres españoles que falleció a los 21 años a causa de un cáncer. En esta jornada pro orantibus, la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada subraya que la vida contemplativa recuerda la centralidad de Dios. El arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, afirma que Dios suele sembrar sus obras más fecundas en los lugares que el mundo apenas mira, en la celebración del 60 aniversario del Camino Neocatecumenal. La Fiscalía de París confirma un muerto y un herido grave en incidentes bajo investigación, 7 policías heridos y unos 460 detenidos tras los disturbios registrados durante las celebraciones de la victoria del PSG en la Champions. Colombia celebra hoy elecciones presidenciales con la opción de continuar con el modelo social de Petro o girar a la derecha. En España, las facturas de luz y gas se encarecen desde mañana al decaer la rebaja del IVA del plan anticrisis por la guerra de Irán. Unos 300.000 alumnos se presentarán a la selectividad esta semana. Y en deportes, el tenista español Martín Landaluce cae en Roland Garros tras un partido de 6 horas contra el argentino Cerúndolo. En la solemnidad de la Santísima Trinidad del Papa León XIV, en el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro del Vaticano, ha recordado que gracias a la Trinidad estamos hechos para la comunión, la relación, el encuentro, porque las divisiones, ha afirmado, las polarizaciones y el desprecio de la diversidad traen al mundo destrucción, tristeza y aridez. El pontífice ha recalcado que en el ministerio de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo estamos en casa, tal y como Nicodemo se sintió en casa junto a Jesús. Por ello, el sucesor de Pedro ha señalado que la vida de Dios es maravillosa y cautivadora, da paz a nuestro corazón, a veces inquieto para nuestro encuentro en la alegría del Espíritu. Asimismo, el obispo de Roma ha explicado que quien no acoge a este espíritu envejece pronto, sumido en la queja, se encuentra solo y nunca tiene el ánimo festivo. Hoy, en cambio, es fiesta, ya que, según ha afirmado el Papa, la fiesta de Dios es nuestra fiesta. Una fiesta, ha añadido el Santo Padre, que, como escribe San Pablo a los Corintios, es para alegrarse, trabajar por la perfección, para tener un mismo sentir y vivir en paz, porque el Dios del amor y de la paz estará con nosotros. Tras el rezo de la oración mariana, el Papa ha querido recordar que durante todo este mes de mayo, desde la Iglesia, se ha elevado una invocación coral de paz a través del Santo Rosario como una cadena ininterrumpida, ha dicho, para confiar a la intercesión de la Virgen María todos los pueblos martirizados por la guerra. Además, el Santo Padre ha pedido que la divina sabiduría ilumine la conciencia de quien tiene autoridad y que oriente las decisiones hacia la búsqueda sincera de una paz justa y duradera.
Cambiamos de tema. El ejército de Israel ha capturado hoy el histórico castillo de Beaufort en la consolidación de la invasión del sur del Líbano, que comenzó en marzo, en medio de la reanudación con los combates contra las milicias del partido chií Hezbolá por la guerra de Irán, y en lo que supone su retorno, un cuarto de siglo después, a una milenaria estructura defensiva levantada durante la era de las cruzadas, de enorme importancia simbólica y estratégica. El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha celebrado la captura con un mensaje que pone de manifiesto la importancia histórica que representa el castillo para los árabes. Kalat al-Sakib, uno de los epicentros de la guerra del Líbano de 1982, escenario de combates entre el ejército de Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, que terminaron con la victoria del ejército israelí y su instalación en una posición que no abandonaría hasta el año 2000. La UNESCO declaró el lugar como sitio protegido en 2024 junto a los otros 4 castillos del Monte Amel. El castillo de Beaufort, en particular, fue reconocido como uno de los castillos de la época de las cruzadas mejor conservados. El castillo es además una de las posiciones estratégicas más importantes del sur del Líbano. Situado como está en una elevada cresta de roca a la orilla de la pronunciada curva de 90 grados del río Litani, su altura permite avistar gran parte del sur del Líbano, una región que prácticamente está ya bajo control de Israel y servirá, como ocurrió hace casi medio siglo, de base avanzada para facilitar la expansión de la invasión del Líbano que anunció esta semana el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. El próximo objetivo del avance israelí será el río Zarani, a 15 kilómetros al norte del Litani, como apuntan todas las órdenes de evacuación forzada que está enviando el ejército israelí a la población libanesa durante este fin de semana. Como prueba, la agencia oficial de noticias libanesa NNA ha informado que la ciudad de Deir Zarani, a menos de 1 kilómetro al sur del río del que toma el nombre, lleva desde esta madrugada siendo escenario de intensos bombardeos israelíes, dirigidos en su mayoría contra el barrio árabe cercano al edificio municipal. Y ya en nuestro país esta mañana ha tenido lugar en las calles de Madrid la marcha Sí a la Vida, una cita organizada por la plataforma Sí a la Vida que integra a más de 500 asociaciones unidas en defensa de la vida desde su inicio hasta su fin natural. La coordinadora de la plataforma Sí a la Vida, Alicia Latorre, ha explicado que salen a la calle para defender de manera inequívoca y conjunta la vida de absolutamente todos los seres humanos. Es un respaldo a quienes trabajan cada día en favor de la vida y también una muestra de nuestra firme oposición a las leyes antivida. Del mismo modo, desde esta plataforma piden que se respete la vida siempre, especialmente en los momentos de mayor vulnerabilidad. Además, Jaime Mayor Oreja, presidente de NEOS, movimiento adherido a esta entidad, animaba a la sociedad civil a asistir al encuentro y señalaba que el Gobierno está impulsando la constitucionalización del aborto y explica que eso implica que el Gobierno quiere blindar en nuestra Constitución la supresión de más de 100.000 vidas al año. Es un paso cualitativamente distinto a todo lo anterior. Asimismo, Jaime Mayor Oreja señalaba que todo esto se une al caso de Noelia Castillo, una chica de 25 años que terminó muriendo por eutanasia tras años de abandono institucional, lo que, según él, nos muestra hasta dónde llega esta pendiente. Así, recalcaba que en 2024 murieron 1.123 personas por eutanasia en España y afirmaba que lo que nació como excepción se está convirtiendo en sistema. Además, esta marcha se ha visto modificada, ya que pocos días antes la delegación de gobierno les obligó a modificar el recorrido y lo recortó a la mitad. La marcha ha partido a las 12 de la calle Serrano, con Ortega Gasset, hasta donde ha bajado a la Castellana, hasta llegar a la ubicación del escenario donde se ha celebrado el acto, con testimonios, música en directo y se ha leído el manifiesto de la plataforma Sí a la Vida. Noticias de la Iglesia en el mundo. El Papa León XIV mantuvo ayer varios encuentros con diversos grupos en el Vaticano. Uno de ellos fue su primer encuentro con el movimiento de la Renovación Carismática Católica. Ante los presentes, el pontífice ensalzó el legado de sus predecesores e instó a los fieles a romper el silencio y llevar el celo por el Evangelio a todos los rincones de la sociedad.
Asimismo, los invitó a seguir fielmente la guía de sus sacerdotes y que en su discernimiento comunitario escuchen las voces de las personas sabias, aunque no pertenezcan a sus grupos. Además, el Santo Padre también mantuvo una audiencia con la Fundación Centesimus Agnus Pro Pontifice. En ella, el Papa León XIV recordó la importancia de la doctrina social de la Iglesia, que ocupa un lugar central en la encíclica Magnificat Humanitas. Del mismo modo, el Santo Padre recalcó que la crisis de las democracias es una crisis antropológica y que ante las divisiones de la sociedad contemporánea es necesario promover un diálogo basado en la verdad para valorizar una humanidad común. Por la tarde, el Papa recibió en el Vaticano a la Fundación Sagrada Familia de Nazaret, junto con la Asociación y Fundación Comunidad Domenico Tardini, que hace 80 años fundó esta organización como signo e instrumento de educación y paz. El pontífice los animó a perseverar en su tarea de brindar apoyo intelectual, moral y financiero a los jóvenes que necesitan luz y guía, especialmente para crear unidad entre la mente y el espíritu, entre la fe, el estudio, la profesión y la vida. Y por último, el sucesor de Pedro envió un vídeo mensaje a los participantes del 16º Simposio Nacional de las Familias, celebrado este fin de semana en el santuario de Nuestra Señora Aparecida en Brasil. En su mensaje dirigido a los 3.000 participantes, señaló el camino que debe seguir la Iglesia: mirar a las familias con realismo y compasión, conscientes de las innumerables dificultades que las afligen, y que la Iglesia y los agentes pastorales tengan al respecto un enfoque misericordioso y un discernimiento prudente. Y además, uniéndose a personas y santuarios marianos de todo el mundo, el Papa León XIV rezó ayer el Santo Rosario en la Gruta de Lourdes en los Jardines Vaticanos, recordando especialmente a quienes viven en zonas afectadas por la guerra y la violencia. Al término de las 5 decenas, el Santo Padre ha iniciado su reflexión con el Salmo «Escucharé lo que dice el Señor Dios, pues Él hablará de paz a su pueblo, a sus fieles, a quienes se vuelven a Él en su corazón». En sus palabras, este Salmo expresa la esperanza de la que estamos necesitados, especialmente ante las dificultades y la violencia actuales. Por ello, el Papa instaba a todos a disponer sus corazones para estar abiertos a escuchar la palabra de Dios, de modo que a través de la oración podamos llegar a comprender el significado de los acontecimientos de la historia y ver la providencia de Dios guiándonos y sosteniéndonos. Según ha destacado el pontífice, la Virgen María es el ejemplo modelo de una creyente que vuelve su corazón para escuchar lo que Dios dice. Para nosotros, ella es un ejemplo de obediencia al acoger a Jesús en su seno. Contemplar los misterios del Rosario con María, ha añadido, nos ayuda a ver en Jesús la única y última palabra pronunciada por el Padre, una palabra de paz para todos los que vuelven a Él con corazón contrito. Es decir, Dios nunca nos abandona, ni cuando lo ignoramos u olvidamos o cuando nos desviamos del camino. Él nos busca y nos lleva de vuelta a Él. Y les contamos también que en Reino Unido, la diócesis de Salford, en Manchester, ha abierto formalmente la causa de beatificación y canonización de Pedro Ballester, un joven inglés de padres españoles, fallecido en 2018 a los 21 años a causa de un cáncer. Pedro Ballester nació en Manchester, pero al ser hijo de españoles creció entre dos culturas. Era miembro del Opus Dei. En 2014 consiguió plaza para estudiar ingeniería química en el Imperial College de Londres. Ese mismo año empezó a notar un dolor en la espalda que resultó ser un cáncer de pelvis ya extendido. Ante la apertura de su causa de beatificación, el director de comunicación del Opus Dei en Reino Unido, Jack Valero, lo ha definido como un gran héroe que aceptó la voluntad del Señor con mucha alegría. Lo describe como una persona muy feliz que trajo mucha gente al mismo Dios, al que él le había dicho que sí, como numerario del Opus Dei. Y en particular subraya que le impresionó cómo vivió su enfermedad sin centrarse en él. Cuando Pedro Ballester murió en 2018, acudieron más de 500 personas a su funeral. Quien años después sería el prefecto del dicasterio para el culto divino y la disciplina de los sacramentos, el cardenal Arthur Roche, voló desde el Vaticano para celebrar la ceremonia. Desde entonces, su tumba en el cementerio del sur de Manchester recibe visitantes de todo el mundo. Y cambiamos de tercio. Obras Misionales Pontificias celebra en Roma su Asamblea General, una cita anual que reúne a los directores nacionales de las OMP de más de 100 países. Mañana por la mañana serán recibidos en audiencia por el Papa León XIV. La asamblea, que está teniendo lugar en el Colegio Internacional San Lorenzo de Brindis de los Frailes Capuchinos de Roma, se prolongará hasta el próximo miércoles 3 de junio.
El proprefecto del Dicasterio Misionero para la Evangelización, cardenal Luis Antonio Tagle, ha propuesto una lectura espiritual del mensaje del Papa León XIV para la Jornada Mundial de las Misiones 2026. En su intervención, el cardenal Tagle ha recordado que el tema del mensaje del Papa León XIV, uno en Cristo, unidos en la misión, se hace eco del lema del Papa de raíz agustiniana, in Dio uno unum, en el único Cristo somos uno. Entre otras cosas, ha insistido en que la unidad es un don y no un bien exclusivo que deba vivirse en pequeños grupos elitistas, sino un testimonio para el mundo. Noticias de la Iglesia en España. La Iglesia celebra hoy la solemnidad de la Santísima Trinidad, la jornada Pro Orantibus, dedicada a visibilizar, agradecer y sostener la vida contemplativa en las diócesis. Este año el lema es Vida contemplativa. ¿Por quién eres? En su mensaje, los obispos de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada destacan que esta jornada invita a reflexionar sobre una cuestión esencial para toda la vida cristiana. No solo qué hacemos, sino por quién vivimos y actuamos. En un contexto marcado por la prisa, la dispersión y la búsqueda de resultados inmediatos, subrayan que la vida contemplativa recuerda la centralidad de Dios. Asimismo, señalan que quienes se consagran a la contemplación testimonian con su vida que Dios merece ser buscado y amado por sí mismo, ofreciendo un servicio silencioso pero profundo tanto a la Iglesia como a toda la humanidad, especialmente en un mundo marcado por divisiones y conflictos. La jornada incluye materiales litúrgicos y testimonios que ayudan a acercarse a esta vocación, mostrando su valor espiritual y su aportación al conjunto de la Iglesia. Y como les contábamos ayer, la Catedral de la Almudena acogió ayer una solemne Eucaristía con motivo del 60 aniversario del inicio del camino neocatecumenal. La celebración estuvo presidida por el cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid, y a ella acudieron más de 6.000 personas reunidas dentro y fuera de la catedral. En esta Santa Misa, el cardenal Cobo aseguraba que Dios suele sembrar sus obras más fecundas en los lugares que el mundo apenas mira. Antes de la celebración, Kiko Argüello, fundador del Camino Neocatecumenal, junto a Carmen Hernández, saludaba a los presentes y señalaba que la Virgen les encomendó hacer comunidades cristianas como la Santa Familia de Nazaret, que a su vez es imagen de la Trinidad, porque Dios es familia, es comunidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así, Kiko Argüello explicaba que estas comunidades se constituyen recorriendo las fases de humildad, sencillez y alabanza. Los cristianos puedan ser adultos para cumplir su misión en un mundo cada vez más secularizado. En su homilía, el cardenal arzobispo de Madrid señalaba que hace 60 años, entre las chabolas de Palomeras Altas, nació una experiencia que quiso anunciar que Jesucristo sigue saliendo al encuentro de cada persona, especialmente de quien se siente olvidado. Y aseguraba que 60 años después daban gracias por la fidelidad de Dios, que sigue suscitando caminos nuevos para anunciar el Evangelio y llama a la Iglesia a afrontar los desafíos de cada época desde la palabra de Dios, la vida litúrgica y la comunidad. El cardenal Cobo también aludía al misterio de la Santísima Trinidad y afirmaba que la Iglesia no es simplemente una organización ni una suma de personas, es comunión, que hunde sus raíces en la Trinidad. El purpurado explicaba que esto se expresa en la riqueza de vocaciones, carismas y ministerios que el Espíritu suscita para el bien de todos. El Papa León XIV también se hizo presente en la celebración de este aniversario del Camino Neocatecumenal a través de un mensaje dirigido al cardenal Cobo y firmado por el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin. En su misiva, el Santo Padre señalaba que la misión evangelizadora es tarea fundamental de toda la Iglesia, que con alegría y humildad, buscando la unidad de todos sus miembros y dócil a la acción del Espíritu Santo, se esfuerza por llevar a todos el don de la salvación. También se unió a la Eucaristía a través de una carta el prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, el cardenal Kevin Farrell. En sus palabras citaba al camino neocatecumenal entre los ejemplos luminosos de vida cristiana y renovación espiritual que España ha regalado a la Iglesia. En su carta, el cardenal Farrell señalaba que de los humildes inicios en Vallecas han surgido muchos frutos, el acercamiento de muchas personas a la fe y a la Iglesia, innumerables conversiones, el nacimiento de familias cristianas, vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa y la actividad misionera en numerosos países del mundo.
Del mismo modo, el prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida destacaba que el árbol de la iniciación cristiana ha nacido también muchas otras ramas que han hecho y siguen haciendo mucho bien a la Iglesia. El cardenal Kevin Farrell citaba a los catequistas itinerantes y familias misioneras y a los seminarios diocesanos misioneros. También las nuevas parroquias fundadas en territorio de misión y la tarea evangelizadora. Y por último, los itinerarios de formación y acompañamiento a adolescentes y jóvenes. Y cambiamos de asunto para informarles de que se ha firmado en el Arzobispado de Sevilla un convenio de colaboración entre la Asamblea de Obispos del Sur de España y el Servicio Andaluz de Salud para la asistencia religiosa católica en los centros hospitalarios. El convenio ha sido firmado por los arzobispos de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz Meneses, y de Granada, Monseñor José María Gil Tamayo, en representación de las provincias eclesiásticas del sur de España y respectivamente, y por consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz Cabello. Además de los firmantes, en el acto han participado el viceconsejero de Sanidad y Consumo, Nicolás Navarro. Mediante este convenio se protege el derecho a la asistencia religiosa católica, facilitando su desarrollo en los centros hospitalarios gestionados por el Servicio Andaluz de Salud. Así, en cada hospital público adscrito al Servicio Andaluz de Salud se mantendrá el servicio necesario para prestar la asistencia religiosa católica y atención pastoral a los pacientes que libre y espontáneamente lo soliciten, a los familiares de esos pacientes y sus allegados, así como al personal del centro en el que se presta esa atención, siempre que las necesidades del servicio hospitalario lo permitan. Y les informamos también de que una delegación del Círculo Ecuestre de Barcelona ha sido recibida esta semana por el Papa León XIV en el Vaticano con ocasión del aniversario de su fundación. En su discurso, el Santo Padre destacó que todo creyente en Cristo está llamado a mantener abierta la propia existencia a la acción del Espíritu Santo. Para ello, el pontífice alentó a tener una actitud de incansable disponibilidad a vivir la caridad cristiana. De este modo, el pontífice les alentó a mantener la mirada fija en Cristo, asegurando que sólo así es posible reconocer su presencia en los hermanos más pequeños y necesitados. Información internacional. Comenzamos en Francia. Allí, la noche de disturbios tras la victoria del Paris Saint-Germain, el PSG contra el Arsenal en la final de la Champions League, se ha saldado por el momento con 780 personas arrestadas, de las cuales 457 han terminado bajo detención, 7 policías heridos y un fallecido y otro herido grave en incidentes cuya vinculación con los alborotos está todavía bajo investigación por la Fiscalía francesa. El ministro del Interior de Francia, Laurent Núñez, y la Fiscalía de París han confirmado estas cifras en sus nuevos balances provisionales de esta mañana, mientras la capital francesa, donde han sido detenidas 277 personas, 195 adultos y 82 menores, se ha vuelto a blindar a la espera de las celebraciones con el equipo que ha aterrizado en la ciudad en torno a la 1:30 del mediodía. Se espera que este domingo se congreguen 90.000 personas en el Campo de Marte, a los pies de la Torre Eiffel, dentro de un perímetro de seguridad con controles de seguridad en la entrada. De hecho, tras los disturbios, el Ayuntamiento del Distrito 8 ha hecho un llamamiento a que no se celebren aglomeraciones en los Campos Elíseos cuando los aficionados reciban al equipo tras una noche de escenas de destrucción tras el triunfo del conjunto parisino. En un comunicado, el Ayuntamiento señala que, dado que es imposible celebrar un partido sin que se produzcan disturbios, la única respuesta sensata, según ha dicho, es una nueva doctrina de 0 reuniones. En los Campos Elíseos llegaron a concentrarse esta pasada noche hasta 20.000 personas, mientras la policía desplegaba distintos operativos para controlar la afluencia de público. También se han registrado importantes concentraciones en los barrios de Barbès, Estrasburg, Saint-Denis y los disturbios no se han limitado únicamente a París. Las autoridades también han reportado incidentes en otras localidades francesas, entre ellas Grenoble y Toulouse. Y Colombia celebra hoy elecciones presidenciales en las que los colombianos elegirán al sucesor del presidente Gustavo Petro. Entre los candidatos está Iván Cepeda, que sigue el modelo del actual presidente, y quienes se orientan más hacia la derecha, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, en medio de una fuerte polarización y del fracaso del actual gobierno en llevar la paz al país. Son 41.100.000 los colombianos registrados en el censo electoral, entre ellos los que residen en el extranjero, que ya han
podido comenzar a votar a lo largo de esta mañana. En esta ocasión, los electores seguirán exclusivamente al presidente y al vicepresidente, una vez las legislativas ya se celebraron en marzo. Para evitar una segunda vuelta, cualquier candidato ha de superar el 50% de los votos. El único capaz de lograrlo, según algunas encuestas, es Cepeda, quien ha estado durante toda la campaña al frente de unos sondeos que dan por seguro al menos su pase a la ronda definitiva del 21 de junio. Información nacional. Y aquí en nuestro país el Gobierno empieza a desactivar mañana el plan anticrisis para afrontar las consecuencias de la guerra en Irán y pone fin a la rebaja del IVA para la luz y el gas, sin aclarar qué medidas se mantendrán más allá del 30 de junio. El IVA de la electricidad y el gas natural, briquetas, pellets y leña volverá mañana al tipo general del 21%, tras un mes y medio tipo reducido del 10%, y también finalizará la rebaja del impuesto especial de electricidad, con lo que pasará del 0,5% al 5% habitual. El paquete anticrisis aprobado el 20 de marzo incluía una serie de medidas que en principio iban a estar en vigor hasta el 30 de junio, pero preveía la desactivación temprana de algunas de ellas si los precios de los suministros se contenían en el mes de abril, como ha sucedido para la electricidad y el gas. En cambio, los carburantes mantendrán sus bonificaciones, rebaja del IVA al tipo reducido del 10% y tipos reducidos para el impuesto de hidrocarburos, dado que su inflación en abril se mantuvo muy por encima del umbral del 15% fijado por el Gobierno. Para su desactivación, los combustibles líquidos subieron un 51,7% y el gasóleo un 28,2%. También continuarán en vigor hasta el 30 de junio otras medidas incluidas en el paquete, como la suspensión del impuesto sobre el valor de la energía eléctrica, las ayudas para agricultores y transportistas o los descuentos adicionales del bono social eléctrico. Y les contamos también que unos 300.000 alumnos se presentarán este curso a la prueba de acceso a la universidad. Así lo reflejan los datos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Los primeros alumnos en comenzar las pruebas serán los de la Comunidad de Madrid, que arrancarán sus exámenes mañana lunes 1 de junio y los terminarán el jueves 4 de junio. Por su parte, la selectividad se celebrará los días 2, 3 y 4 de junio en Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, La Rioja, País Vasco y Región de Murcia. Y en las Islas Canarias estos mismos días y también el 5 de junio, mientras que en Castilla-La Mancha será el 8, 9 y 10 del mismo mes y en Cataluña el 9, 10 y 11 de junio. Información deportiva. Comenzamos con gimnasia. El conjunto de España ha conseguido la medalla de oro en la final senior del 42º Campeonato de Europa de Gimnasia Rítmica que se está disputando en Varna, en Bulgaria, mientras que las españolas Alba Bautista y Daniela Picó han acabado su final también del all-around en respectivas posiciones 13ª y 17ª. Inés Bergúa, Andrea Corral, Marina Cortelles, Andrea Fernández, Lucía Muñoz y Salma Solaun recibieron 28,850 puntos por su ejercicio de 5 pelotas y 28,800 puntos por su rutina mixta de 3 aros y 2 pares de mazas, sumando 57,650 puntos y revalidando el título de 2025. Quedaron en el podio por delante de Rusia e Israel. Y en tenis, el español Martín Landaluce se despidió ayer de Roland Garros en tercera ronda al caer en 5 sets por 6-4, 6-7-7, 7-6-4, 6-7-4 y 7-6-8 con el argentino Cerúndolo, que había eliminado a Jannik Sinner. Este partido de Martín Landaluce duró 6 horas, pero no consiguió el pase a pesar de haber forzado varios tiebreak. Landaluce, que firmó en París sus 2 primeras victorias en un Grand Slam, se despidió con una amarga derrota tras pelear durante 6 horas por meterse en octavos de final. El madrileño forzó el quinto set y la igualdad llegó hasta un tiebreak más el cuarto de la tarde, después del 6-4 inicial, donde Cerúndolo se reafirmó como sensación del torneo parisino.
Y finalizamos ya este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde tendremos cielos poco nubosos o despejados y con formación de tormentas en Pirineos, interior de la Comunidad Valenciana e interior de la región de Murcia. La calima dejará de nuevo una mala calidad del aire en la mayor parte de nuestra geografía y en las zonas donde llueva será de barro. El viento soplará con fuerza en amplias zonas del territorio nacional y las temperaturas seguirán sin experimentar grandes variaciones. Y mañana lunes esperamos una jornada parecida a la de los días anteriores, con la probabilidad de algunas tormentas en el interior de la Comunidad Valenciana, Pirineos y en puntos del Cantábrico. Continuará la calima, aunque poco a poco se irá retirando por el oeste peninsular y en Canarias se notará más que el resto. El viento se mitigará, y las temperaturas no tendrán muchas variaciones. Esto es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Pilar Lucas y Marta Troyano. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Buenas tardes. Informativos de Radio María.